Hola, te doy la cálida bienvenida a este tu canal Historia Resumida, en el cual hablaremos de hechos del ayer, del presente y que marcarán nuestro futuro en un mundo cada vez más cambiante. En esta ocasión hablaré sobre un polémico territorio enclavado en Oriente Próximo. Se trata nada más y nada menos que de la Franja de Gaza, que desde el pasado octubre del 2023 hasta la presente fecha que se editó este video, o sea a inicios de 2024, que se haya envuelto en un durísimo conflicto con el ejército israelí. Para no decir más, empecemos. La Franja de Gaza ha sido un territorio polémico desde sus inicios, prácticamente desde sus primeros habitantes. Según el libro de Deuteronomio, en el capítulo 2 menciona a un pueblo llamado Ebeo, a quienes los filisteos, llegados de la isla de Creta en Grecia, los acabaron y se quedaron con el territorio. Desde entonces aparecen mencionados no solo en la Biblia hebrea, sino también en los jeroglíficos del antiguo Egipto, ya que eran un pueblo muy belicoso con sus vecinos, especialmente con los antiguos israelitas. Los pasajes más famosos son aquellos como el de Sansón y Dalila, pero sobre todo la historia de David sobre Goliat. Pero en su larga historia de conflictos hasta la actualidad, poderosos reinos e imperios de turno se han disputado su estrecho territorio. ¿Por qué todos quieren Gaza? Una historia de conquistas. Crisis en Oriente Medio. Babilonios, persas, macedonios, romanos. Todos han aspirado a conquistar Gaza. El territorio de la franja ha cambiado de manos incontables veces a lo largo de los siglos. Gaza vuelve a ser un territorio en disputa, pero, ¿cuándo no? Hace 3500 años llegaron las tropas del faraón Tutmosis y después las de los reyes bíblicos David y Salomón. Luego los babilonios de Nabucodonosor y los persas de Ciro el Grande. Alejandro Magno cayó herido a sus puertas y luego se vengó. Pelearon por ella los seleucidas y los judíos, Pompeyo Magno y Marco Antonio, los cruzados de Ricardo Corazón de León y el sultán Saladino, mongoles, otomanos y hasta Napoleón. Y todo ello sin llegar siquiera al siglo XX. Desde que el mundo es mundo, los imperios han querido Gaza por su situación estratégica en la unión de África con Asia y del Mediterráneo con Arabia. Un cruce a medio camino entre Damasco y El Cairo, Constantinopla y la Meca, París y Bombay. Hace 2000 años Plutarco la llamó aromatófora, la dispersadora de aromas, por ser el puerto clave en el tráfico de especias que venían a Europa desde Yemen y el Océano Índico. También, aunque hoy tengamos una imagen diferente, los viajeros de la antigüedad la describían como un vergel a las puertas del desierto. Por eso Gaza ha pillado de paso a casi todos los conquistadores. Los faraones del siglo XIV a.C. ya conocían la importancia de la carretera de Hormuz, el camino junto al mar por el que llevaron a 20.000 soldados a conquistar Siria. Es la misma ruta que los romanos llamarían Via Maris y la que en la dominación musulmana se conocería como Al-Darb al-Sultán y la carretera del sultán. Sin embargo, los textos de la antigüedad también nos hablan de una región que, aunque enmarcada en grandes imperios, trataba siempre de mantener un alto grado de autonomía. Lo más parecido a una primera Gaza fue Filistea. Los filisteos son en muchas ocasiones los malos de la Biblia, los que le cortaron el pelo a Sansón y los que tenían como campeón al malvado gigante Goliat hasta que el futuro rey David lo mató con su honda. Como mencioné anteriormente, esta mala imagen viene porque Filistea era una confederación de ciudades-estado, entre ellas la actual ciudad de Gaza, que pelearon durante siglos con las tribus judías del Antiguo Testamento. Entre los siglos X y VII a.C., mantuvieron un complicado equilibrio de lealtades entre los faraones del Nilo, los reyes de Jerusalén y el imperio asirio. Durante siglos, cada nuevo imperio que nacía dejaba su huella en Gaza. Egipto dejó paso a los asirios a Babilonia y Babilonia a Persia, romanos y así sucesivamente, pero los habitantes de la franja estaban más concentrados en los negocios que en las guerras que les pasaban casi siempre por encima. Gaza, en plena ruta comercial de las caravanas que llegaban de Yemen, vivió con los filisteos una edad de oro que acabó abruptamente a principios del siglo IV a.C., con la visita de un joven rey macedonio con muchas ganas de batallar, Alejandro, en los túneles de Gaza. Todavía en 2023, uno de los aspectos clave de la posible invasión israelí de Gaza es la existencia de multitud de túneles bajo la franja que Hamas y otros grupos usan para esconder material, rehenes y combatientes. No es nuevo, el de los túneles es un problema al que ya se enfrentó Alejandro Magno al llegar a Gaza en 332 a.C., cuando se encontró inesperadamente con una ciudad fortificada y dispuesta a resistir. Tanto los griegos invasores como los defensores de la ciudad cavaban túneles para atacarse por sorpresa durante el asedio y, en uno de esos incidentes,
El propio Alejandro resultó herido. Como venganza, cuando la ciudad cayó tras 100 días de sitio, el macedonio mandó ejecutar a todos los hombres que le habían combatido y vendió como esclavos a sus familiares. Al comandante de la defensa de Gaza le rompieron las piernas y le arrastraron por la ciudad colgando del carro de Alejandro. Gaza se convirtió entonces en una ciudad de colonos griegos y fue víctima de las disputas entre los generales de Alejandro tras su muerte. Renació económicamente una vez más gracias a su estratégica posición, aunque durante siglo y medio fue cambiando de manos entre los Seleucidas de Antioquía y los Ptolomeos de Egipto, y sufriendo a manos de los diferentes reyes de Judea. Así hasta la llegada de un nuevo imperio que había nacido mucho más lejos de Gaza que todos los anteriores, Roma. En el año 36 a.C. Marco Antonio conquistó Gaza para regalársela a su esposa Cleopatra. Tras su derrota por Octavio, el bíblico rey Herodes, vasallo de Roma, pudo seguir en el trono, y entrando al siglo I después Cristo, la franja pasó a ser una rica ciudad comercial de la provincia romana de Siria, grandes templos dedicados a dioses como Zeus, un hipódromo, un teatro, un estadio, y hasta la visita de un emperador, Adriano, en 130. La ciudad gozó de bastante paz y prosperidad hasta la partición del imperio en 395, cuando empezó a responder ante los gobernantes de Constantinopla. El problema de Gaza con la nueva autoridad era principalmente religioso. En una ciudad de tradición griega, el cristianismo había sido muy perseguido, pero ahora iban a cambiar las tornas. El obispo de Gaza, hoy conocido como San Porfirio, viajó a Constantinopla para conseguir el apoyo del emperador Arcadio para erradicar el paganismo. A su regreso a la franja, saqueó la ciudad y dirigió la destrucción total del templo de Zeus Marnas, sobre cuya ruina se construyó una iglesia consagrada en 407. Aunque la religión oficial de Gaza sería el cristianismo durante los siguientes 2 siglos, los cismas dentro de la iglesia serían abundantes, y el resto de religiones se pudieron practicar discretamente con bastante libertad. En el siglo VII, el imperio sasánida conquistó la ciudad y la mantuvo durante una década, pero en el horizonte de la franja ya se adivinaba un cambio que iba a resultar mucho más profundo y relevante: la llegada del califato. Gaza, la musulmana. Cuando el profeta Mahoma tomó el poder en la Meca, ya conocía bien Gaza. Su bisabuelo Hasem había sido un importante comerciante que murió en la franja. Además, uno de sus suegros, Omar, también había hecho fortuna en Gaza. Este sería el segundo sucesor de Mahoma y el que incorporaría al califato Mesopotamia, Siria y la propia franja, como primer paso para la conquista de Egipto. Omar no castigó a los habitantes de Gaza tras su victoria y, aunque reconvirtió en mezquita la iglesia que había sido templo de Zeus, permitió a los cristianos seguir practicando su religión en el resto de sus templos. A pesar de esto, la ciudad acabaría por islamizarse casi por completo sin que se registraran coacciones o incidentes violentos. No obstante, los problemas religiosos no acabaron ahí. Gaza había vivido intentos de conquistas de diferentes cabecillas musulmanes de Egipto, Bagdad y Túnez, pero fue la llegada de los cruzados cristianos la que provocó la huida preventiva de toda la población en torno a 1099, y el dominio de los reyes cristianos de Jerusalén durante algo menos de un siglo. La mezquita construida sobre el templo de Zeus se convirtió en una catedral cristiana, pero la ciudad aún debía cambiar de manos al menos 5 veces en los siguientes 150 años. La alternancia acabó a mediados del siglo XII, cuando otros 2 imperios diferentes empezaron a disputarse Gaza: los mongoles, comandados por el nieto de Gengis Khan, y el sultanato musulmán mameluco de El Cairo. Los mamelucos se harán los dueños de Gaza desde el año 1200 y durante más de 3 siglos, una llamada edad de oro de desarrollo comercial e intelectual para la franja. Por supuesto, también supuso la enésima resignificación de ese templo que se había reconvertido del paganismo al cristianismo y al islam ya incontables veces. La dinastía mameluca dejó una honda huella en Gaza, en parte por su apoyo durante 2 terribles epidemias de la peste en los siglos XIV y XV que llegaron a matar a 1000 personas al día. Tanto fue así que, al llegar un nuevo conquistador en 1516, el sultán otomano Selim, la ciudad se rebeló contra él, dando lugar a una durísima represión con la que arrancaron 4 siglos de dominio desde Estambul. A Gaza le esperaba un largo declive, castigada por los emperadores otomanos y siendo víctima de los cambios en las rutas comerciales que la habían hecho rica en el pasado. Napoleón en Gaza. En una zona que había cambiado tanto de manos, la dominación otomana parecía inmutable,
Pero en 1799 las tropas francesas de Napoleón, que venían de conquistar Egipto, necesitaron apenas 10 días de asedio para hacerse con la ciudad. Tampoco se quedaron mucho. Cuando el emperador fracasó en su intento de conquistar Siria, perdió el interés en la campaña y se volvió a París, dejando Gaza de vuelta en manos otomanas en 1800. A pesar de la reconquista, el Imperio Otomano estaba herido y plagado de luchas internas. Durante más de 40 años, el virrey de Egipto estuvo enfrentado al poder de Estambul, con ambas partes tirando de Gaza. Además, unos y otros intentaban lograr el apoyo de potencias occidentales para afianzarse, lo que acabaría por provocar la ruina de todos ellos a principios del siglo XX. Con el final de la Primera Guerra Mundial llegó la desaparición del Imperio Otomano y Gaza pasó a formar parte del mandato palestino, una figura colonial que en la práctica convertía a los gazatíes en súbditos de la corona británica. Más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial y con millones de judíos retornados a Palestina, se proclamó el Estado de Israel, complicando desde entonces la situación de Gaza. Hoy más de 2 millones de personas viven casi destruidos con miles de millones de dólares en pérdidas, centenar de víctimas en una estrecha franja de tierra por la que han pasado incontables conquistadores. Contienen la respiración ante un destino incierto y una inminente recolonización y posterior anexión otra más, ahora israelí. Y así desvanezca la posibilidad de un Estado palestino con 3.500 años de peleas, guerras de religión, ocupaciones e imperios. Gaza vuelve a estar en disputa. Espero que haya sido de tu agrado y aprendizaje la historia de este controvertido rincón del Mediterráneo suroriental. De antemano agradezco tu suscripción y no te olvides compartir con tus amigos, familiares y público en general. No te cuesta nada y así me ayudas un montón para seguir con este proyecto. No olvides que un pueblo ignorante es un arma de su propia destrucción.